luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 121. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de Google My Business, de Google Perfil de Empresas o vuestra ficha de Google de negocio, como queréis llamarlo, porque realmente estamos hablando de lo mismo. También hablamos de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs. Y hoy vengo a hablaros, pues sí, nuevamente de inteligencia artificial, de ChatGPT, pero todo aplicado al SEO local, es decir, a la visibilidad de vuestros negocios. Pero antes, dos cosillas. La primera, os había dicho que para finales de enero ibais a tener el curso actualizado de Consigue más clientes posicionando tu negocio local. Pero bueno, me han surgido unos ciertos imprevistos que no esperaba y por eso me estoy retrasando. Pero confío que lo tengamos en este mes, por eso no ha subido aún de precio. Y por otro lado, toca dar las gracias al patrocinador de este podcast, Bolsalea. ¿Y quién es Bolsalea si no les conocéis? Pues es una empresa de embalaje ético y sostenible desde el año 2009. Especialistas en bolsas y guardatrajes. Partes de sus bolsas de papel están fabricadas de manera artesanal por personas con discapacidad intelectual. Y las bolsas de algodón orgánico las cosen mujeres en riesgo de exclusión social. Si deseas que las bolsas o guardatrajes de tu empresa fomenten el empleo inclusivo y el respeto por nuestro planeta, visita bolsalea.com y no te pierdas su ficha de Google Business Profile porque tienen 5 estrellas en valoraciones con más de 500 reseñas. Un auténtico lujo. Y ahora sí, vamos con el episodio de esta semana, que seguro que sí, muchos de vosotros estáis ya hartos porque es que no se habla de otra cosa. ChatGPT, Bing, Google, ChatGPT, y es que no ha pasado nada más en el mundo. Pues bueno, la verdad es que sí, pero lo cierto es que estamos en un punto de inflexión de lo que va a ser el mundo de las búsquedas y me parece necesaria una reflexión. Veréis, la semana pasada ya os anuncié que Google iba a sacar BART, su sistema de inteligencia artificial, para competir con ChatGPT, que justamente Bing lo había integrado en su buscador. ¿Y qué pasó? Pues lo cierto es que no convenció nada y las acciones de Google cayeron de una forma importante. En mi opinión fue una acción apresurada para calmar los ánimos del mercado, principalmente de sus inversores, y quizá no lo tenían del todo cerrado. ¿Y por qué no gustó? Bueno, pues por un lado la propuesta de Google es como un big snippet, un cuadro que justo aparece en la posición 0 y no cita fuentes, es decir, mostró una interfaz muy parecida a la actual, no se veía realmente nada innovador. Pero para mí lo que realmente fue un error garrafal fue que el anuncio para promocionar BART tenía fallos. Y es que resulta que mostraba una pregunta de un usuario de, oye, ¿cómo le puedo explicar a mi hijo unas cosas del espacio? Y él justo decía que el telescopio James Webb Space fue el primero en hacer una fotografía de un exoplaneta. Y parece ser que eso no es así. Entonces, bueno, pues la verdad es que eso dijo, o sea, acabas de presentar algo, el anuncio lo tendrías que haber verificado y resulta que no lo has hecho o lo has hecho mal, y esto lo que hace es que demuestra muchas inexactitudes de tu chat. Entonces, bueno, la verdad es que ya os digo que no gustó nada, las acciones cayeron y bueno, muchísimas críticas al CEO de Google, porque además ahora mismo que el buscador se encuentra inmerso en un montón de despidos,
pues fue ya lo que les faltaba para que no gustara lo que presentaron. Pero no nos llevemos a engaños, porque esto de las inexactitudes es una constante también en BIM, porque ya le hemos visto aseverar que Pedro Sánchez, el presidente de España, tiene barba y perder los papeles con los usuarios porque le llevaban la contraria. Y a Google quizá eso no le pase, porque tiene un gráfico de conocimiento tan amplio, trabajado durante más de 20 años, que su precisión seguramente cuando haga estos ajustes seguro que el resultado va a ser muchísimo mejor. Pero con independencia de estas inexactitudes, tenemos que decir y reconocer que la inteligencia artificial funciona bastante bien, hasta tal punto que hay que tener cuidado, porque entramos con el concepto que han acuñado de hallucination, ¿no? Alucinación, que es dar por cierta información que realmente no lo es, pero está tan bien escrita que realmente puedes llegar a creértelo. Y es que en algunos casos hasta salen respondones y empiezan a aseverar la información y te dice, oye, que estoy en lo cierto, y te hace dudar. Por eso es muy importante la revisión humana y ser muy minucioso con la información que recibimos. Lo que me gusta de Bing respecto a la integración que ha hecho del ChatGPT es que sí cita las fuentes, que es justo precisamente lo que no hace Google en lo que ha mostrado de Bard. Y claro, al final tú le haces una pregunta, os pongo de hecho un pantallazo de una búsqueda que dice, oye, estoy planeando un viaje para nuestro aniversario en septiembre. Y entonces resulta que el chat te empieza a mostrar opciones de viajes que puedes hacer y te va diciendo cada propuesta de qué lugar o de qué fuente la está sacando. Y justamente esas fuentes no tienen que ver con las fuentes que están en primeros resultados dentro del buscador. Entonces eso me hace plantearme, oye, ¿estaremos hablando de diferentes factores de ranking en lo que es la parte de chat con lo que es la parte de buscador normal? Oye, pues si es así, fenomenal, porque vamos a tener que estudiar mucho más y trabajar para posicionar tanto en un lado como en otro. Así que hay trabajo SEO para rato. Aunque algunos lo duden. ¿Y por qué se está dudando? Veréis, si al final resulta que la integración de ChatGPT o Bard resulta que queda en la posición superior y los usuarios hacen una búsqueda y de esta manera ya tienen el resultado porque van a hacer clic en otros. Bueno, sí, pero eso ya lo veo más en lo que son búsquedas informacionales. Es decir, que el usuario pues quiere una respuesta rápida y a lo mejor no quiere indagar mucho más. Pero cuando realmente estamos en un momento donde el usuario está comprometido, es decir, que tiene ahí la tarjeta y está dispuesto a gastar, no creo que se vaya a quedar con el resultado que le muestre en primera opción un chat. Yo creo que hará una labor más de investigación. El problema está si realmente no hay citaciones. Si no hay citaciones como lo que presentó Google con Bard, realmente ahí sí que se van a quitar muchos clics a las webs, porque es lo que ha pasado, por ejemplo, ante búsquedas informacionales directas. Por ejemplo, ¿cuánto mide Messi? Claro, ese tipo de búsquedas Google te da el resultado y hay veces ya que ni te cita la fuente. Entonces tú coges, ya tienes satisfecha tu seguridad, tu curiosidad, perdón, y entonces ¿para qué vas a hacer clic en algún sitio más? Pero cuando tienes que hacer unas búsquedas informacionales un poco más profundas, pues por ejemplo, quiero hacer un viaje a Roma donde tendría que ir, etcétera, a lo mejor no solamente te quedas con lo que te digo en chat, quieres investigar un poco más. Entonces, el problema está que ante búsquedas informacionales muy directas o con poca involucración del usuario, pues sí que es cierto que a lo mejor ChatGPT o la integración del chat en el buscador es suficiente y sí que va a restar visibilidad a ciertas páginas. Pero en el caso de que haya búsquedas más transaccionales, ahí el chat, yo la verdad es que hoy por hoy no le veo toda la utilidad y yo creo que ahí no se va a perder clics. Pero sí que es cierto que a mí me gustaría que Bard sí que citara las fuentes, porque es una manera de darle, digamos, esa bibliografía al usuario para que investigue más en el caso de que quiera hacerlo como si lo está presentando Bing. Si lo hace así Google y lo sigue haciendo así Bing, entonces vamos, yo creo que por ahora no hay motivo de preocuparse para nada. De cualquier forma, esto todavía tiene que seguir evolucionando, porque de hecho ha saltado un tema a la palestra que digo, uy, esto va a traer cola, que es el tema de la propiedad intelectual. Resulta que Bing, en sus términos de servicio, cuando ha integrado ChatGPT, dice que los resultados que ofrece son de su propiedad.
Pero ¿qué ocurre con la información de la que se alimenta? Yo, por ejemplo, le puedo dar una documentación y decirle, oye, por favor, hazme un resumen. Y cógeme y hace un resumen. Pero es que la información que yo le he dado, oye, a lo mejor está protegida por algún tipo de copyright. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que es que la respuesta que tú me das, que se alimenta de lo que yo te he dado, ya es tuya? No. Entonces, bueno, ahí la verdad es que sí que tienen todavía temas que pulir y habrá que ver también cómo lo resuelven, porque ahí es un buen jaleo. Lo que está claro es que con independencia de las inexactitudes, de la posición cero, de la propiedad intelectual y de las citaciones, estamos en un momento de total revolución. No me quiero imaginar cómo van a ser las búsquedas de aquí a 10 años. Desde luego no va a ser algo de hoy para mañana, pero en breve, estaremos en un escenario totalmente diferente y sobre todo por la rápida adopción que está habiendo de estas tecnologías. No me quiero equivocar, porque a lo mejor estoy dando un dato que no es para nada acertado, pero me suena que en cuestión de horas Bing había recibido más de 2 millones de solicitudes precisamente para hacer uso de su ChatGPT integrado en el buscador. Entonces, bueno, nos adentramos en un nuevo escenario que va a ser muy interesante. ¿Y qué pasa con las búsquedas locales? Pues bueno, aquí sí que vemos que la inteligencia artificial falla bastante. De hecho, le preguntaba, oye, dime cuáles son los colegios que están ubicados en una zona de Madrid, que la tengo, súper trillada. Y resulta que me ha dado información de un montón de colegios que es que no están allí. Y me dice, además, es importante tener en cuenta que esta lista no es exhaustiva y puede haber otros colegios en la zona. Bueno, pues me había dado una lista súper exhaustiva, porque precisamente en esa zona no hay tantos colegios. Y los que me ha dicho precisamente no tienen nada que ver. Irá mejorando, por supuesto, porque funciona con tecnología de Machine Learning que le permite ir aprendiendo en función de los inputs que le vamos dando y será cada vez más exacto. Pero lógicamente el punto de mira de la inteligencia artificial ahora mismo no está en lo local, porque es algo de mucho más detalle, mucho más granular. Ahora mismo estamos que la inteligencia artificial aplicada a temas generales es donde tiene más aplicación. Pero no obstante, a nivel de usos podemos verle mucha utilidad en la parte local y vamos de hecho a ver algunos ejemplos. La semana pasada de hecho vimos cómo generar una landing page para unos jardineros en la Sierra de Madrid y además mejoramos el contenido que nos dio dándole un poco de feedback diciéndole que por favor nos incluyera algún tipo de plantas y arbustos que se dieran en la zona. Pero ¿qué más usos le podemos dar a nivel local? Pues mirad, podemos pedirle que nos haga titulares más atractivos a nuestros artículos, los que se llaman artículos o titulares clickbait, que fomentan precisamente que el usuario haga clic. Y yo le decía, por favor, hazme un titular clickbait para vender una ración de croquetas. Y fijaros la respuesta, solamente le decía eso, tenéis pantallazos en el artículo. Y la info que me ha dado, el texto que me ha dado es: sorpréndete con la croqueta más crujiente y deliciosa que hayas probado en tu vida. Haz clic ahora y llévate una ración de croquetas de otro planeta. Oye, pues no está nada mal. Así que a nivel de hacer titulares atractivos, ChatGPT nos vale. También le podemos pedir que nos haga resúmenes de contenido que tengamos para aprovecharlo en otras plataformas, como puede ser redes sociales, las publicaciones de Google Business Profile o la parte precisamente de productos de nuestra ficha. Y ahí, por ejemplo, le he puesto un texto que no os lo voy a leer porque es un poco largo, pero es un artículo que he encontrado en el periódico y entonces le he dicho que me haga un resumen. Si lo leéis, de verdad, es un resumen que está genial, así que por ese lado también es un ahorro de tiempo importante. También nos puede ayudar a hacer variaciones del contenido. Ya vemos que Google, dentro de sus términos de uso, dijo que la parte de publicaciones, por ejemplo, no quiere contenido duplicado, así que le podemos decir a ChatGPT que nos redacte una publicación de otra manera, así que muy útil. Y también nos puede ayudar a responder a las reseñas de una forma diferente, objetiva y asertiva a la vez. Y de hecho le he puesto una reseña que le decía, oye, responde de forma asertiva a esta reseña, y decía:
Fui con mi sobrina que se ha comprado allí unos zapatos preciosos y cómodos para su boda, así que iba con las expectativas altas y el dinero en efectivo para comprarme los míos de invitada. Al llegar apenas nos saludaron atendiendo su móvil y cuando nos dirigen su atención es para especificar que no son zapatos a medida sino personalizados. Al elegir modelos empiezan criticando mis pies, precisamente he ido allí por mis pies complicados y a partir de ahí apatía total. Vuelta a decirnos lo de que personalizados, no a medida, nada, un trato nada profesional. Ojo, no quiero que me hagan la pelota como he leído en otros comentarios, quiero profesionales y desde luego nada de eso conseguí. Así que salí de muy mal humor y por supuesto sin ninguno de sus preciosos zapatos. ¿Cuál es la respuesta que me ha hecho ChatGPT? Que yo le decía, oye, responde de forma asertiva. La respuesta es, lamento mucho que tu experiencia de compra en nuestra tienda no haya cumplido con tus expectativas. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes un trato amable y profesional en todo momento, por lo que nos disculpamos si en esta ocasión no se te ha brindado el servicio que mereces. Tomamos en cuenta tus comentarios para mejorar nuestro servicio y garantizar que todos los clientes reciban una atención personalizada y satisfactoria. Agradecemos tu tiempo y esperamos tener la oportunidad de atenderte de nuevo en el futuro. ¡Ostras! Está súper bien. Así que, ¿qué me gustaría? Que aquí hubiera incluido algo de contenido que hubiera puesto el usuario en la reseña. Pero bueno, ¿se lo especificas? No, ponme la respuesta, algo de contenido que ha puesto la usuaria para así personalizar un poco más la respuesta. Pero fijaros todo el potencial que puede tener. Y luego también, ¿dónde lo estoy utilizando yo? Por ejemplo, para realizar fórmulas un poco más complejas. Por ejemplo, en los informes que yo hago de seguimiento a nivel local necesito un tipo de fórmulas que son, por ejemplo, se llaman reggae, y estas fórmulas las puedo aplicar en algunos casos muy interesantes. Imaginaros, por ejemplo, que yo quiero saber cómo está funcionando en Google los zapatos de color rojo. Y resulta que es que todas las URLs de los zapatos que tengo de color rojo, pues tienen en la URL el término rojo. Pues oye, le digo, oye, sácame una fórmula regex para identificar las URLs que tienen ese término. Entonces se lo pones y te lo da, te dejo pantallazo en el artículo. Entonces eso, te vas a Google Search Console, te vas a la parte de rendimiento y en consulta puedes introducirle, te da la opción de poner URL exacta y varias variaciones y también te pone fórmula regex. Entonces tú coges y le pones eso y la puedes hacer mucho más complicada. No, quiero saber cómo me está funcionando los zapatos de color rojo, pero también de la talla 39. Entonces le pides que te haga una fórmula de este tipo y de esa manera, pues puedes tener una información mucho más segmentada que a lo mejor te ayuda a tomar decisiones. Entonces, la verdad es que puede ser una herramienta muy muy útil a nivel de productividad, pero no podemos o debemos quedarnos ahí. ¿Y por qué digo esto? Porque no nos podemos creer a pies juntillas todo lo que nos dan y tenemos que intentar personalizar un poco el contenido y refinarlo. De hecho, leía en un artículo esta semana que me hacía gracia, oye, que te invitan a una fiesta india y dicen, oye, cada invitado que traiga un plato indio. Imagínate si todos le hacemos la misma pregunta a ChatGPT y le decimos, oye, dame la receta de un plato indio, sin más. Pues es que todos vamos a ir con la misma receta. O sea, variedad en la fiesta, poquísimo. Pero claro, ahí es tu labor intentar personalizarlo un poquito más. Entonces, dame una receta india con los ingredientes que tengo en la nevera, que resulta que son cebolla, tomate y pollo. Pues bueno, pues entonces a lo mejor si alguien no tiene cebolla, pues tendrá ya el plato distinto. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que si queréis estar en la media, bueno, pues el resultado que os dé ChatGPT es suficiente. Pero si realmente quieres destacar, debes profesionalizar aún más tu trabajo y personalizarlo y revisarlo. Y aquí es donde llegamos al concepto que ha acuñado hace pocos meses, creo que en diciembre, Google, que se llama EEAT y que hablamos de esto hace unos cuantos episodios. Os dejo el enlace en las notas del programa. ¿Y qué es eso de EEAT? Pues viene de las palabras Experience, Expertise, Assertiveness and Trustworthiness. Entonces, ¿eso qué es? Experiencia,
experiencia también, autoridad y confianza. Pero ¿cuál es la diferencia entre esas dos experiencias? Bueno, pues uno es experiencia a nivel de años, es decir, que realmente tienes práctica en hacer tu actividad, y la otra experiencia, la de expertise, tiene que ver con la cualificación para hacer algo. Y de hecho os lo comentaba, un médico puede tener la EE de expertise porque tiene la carrera, pero si resulta que no ha ejercido, pues no tiene la E de experience, de años de experiencia. Y aquí es muy importante, sobre todo en negocios que llamamos Your Money, Your Life. Eso es donde el usuario está muy comprometido porque pone en riesgo su salud o sus finanzas. Entonces, en negocios como los médicos o temas financieros, banca, etcétera, ahí el tema de la inteligencia artificial hay que revisarla con muchísimo cuidado y el profesional tiene que demostrar su experiencia de primera mano, contando casos concretos con pacientes, una operación, cómo se complicó, cómo lo resolvió, cosas que no se puedan encontrar en Internet. Si no se pueden encontrar en Internet, ChatGPT no te puede dar esa información. Entonces ahí es donde está el concepto de EEAT. Y es que es muy importante porque el otro día se hacían eco de cómo diferentes medios habían utilizado inteligencia artificial para desarrollar sus contenidos de temas financieros. Y uno de ellos, precisamente, la información que daba era errónea y, por ejemplo, explicaban cómo la fórmula del tipo de interés compuesto la habían hecho mal. Entonces, si tú eres un medio, te apoyas con inteligencia artificial, que me parece fenomenal, pero luego no revisas, entonces realmente la calidad de tu contenido, el aval tuyo como profesional de ese tema, queda totalmente en entredicho. Entonces, la inteligencia artificial está fenomenal, pero la tenemos que utilizar como una herramienta que apoye nuestra actividad, porque si realmente la utilizamos como la herramienta, la que me va a hacer el trabajo sin aportarle ningún tipo de inteligencia humana, entonces al final vamos a ser uno más entre la masa y no vamos a destacar. Y el negocio que esté dispuesto a crear contenido original de calidad combinado con la inteligencia artificial, pero bien combinado, será el que destaque. Entonces, ahora realmente llega el momento de la verdad. ¿Quién está dispuesto a seguir haciendo ese esfuerzo? Bueno, pues el que lo esté dispuesto a hacer será el que esté en primeras posiciones dentro de unos años. Y si no, al tiempo. Pues este ha sido mi punto de vista de todo lo que ha pasado a lo largo de esta última semana. Ya me contaréis cuál es el vuestro y si realmente creéis que ChatGPT y toda la inteligencia artificial es la panacea, es la solución a todos nuestros problemas. Si queréis saber más de SEO, de posicionamiento local, que sepáis también que podéis apuntaros a mi newsletter, lauraalfonso.com/newsletter, donde todas las semanas os escribo y os cuento algunos tips que os pueden venir súper bien. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy, señores. Espero que os haya resultado de interés y que lo podáis aplicar a vuestro negocio local. Algunos tips que os he enseñado para mejorar a nivel de productividad pueden ser muy interesantes para alimentar vuestra ficha y el contenido de vuestra web. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcasts y en Spotify, vuestros comentarios y me gusta en iVoox, y recordad también que me podéis escuchar en otras plataformas como Google Podcast o Amazon Music, y me ayudaríais muchísimo si os suscribiréis al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esa manera me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y ya solamente nos falta echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí en Negocios Locales. ¡Feliz semana! You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13
KATZ13 right now. And support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.